Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos hoy entonces el capítulo 6 de nivel básico 1. El texto que voy a leer se llama Almuerzo con Dios. Un niño pequeño quería conocer a Dios. Sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive, así que empacó su maleta con pastelillos y refrescos y empezó su jornada. Cuando había caminado como 3 cuadras, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí parada, contemplando algunas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco cuando notó que la anciana parecía hambrienta, así que le ofreció un pastelillo. Ella, agradecida, aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus refrescos. De nuevo, ella le sonrió. El niño estaba encantado. Él se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca una sola palabra. Mientras oscurecía, el niño se percató de lo cansado que estaba. Se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. La madre estaba sorprendida por la cara de felicidad del niño. Entonces le preguntó, «Hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz?» El niño contestó, «Hoy almorcé con Dios». Y antes de que su madre contestara algo, añadió, «¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto». Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y preguntó, «Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz?» La anciana contestó, «Comí con Dios en el parque». Y antes de que su hijo respondiera, añadió, «Y sabes, es más joven de lo que pensaba». Pues entonces es un texto muy interesante, ¿no? Tenemos aquí algunas cositas de vocabulario, no tantos como de la pasada semana, ¿no? Porque la pasada clase ahí tuvimos el texto de capítulo 5 que es muy largo, pero este tiene algunas cosas de vocabulario interesantes. Estamos aquí entonces en la primera frase. Un niño pequeño quería conocer a Dios, sabía que era un largo viaje. Largo es el contrario de corto. Cuidado, mi pelo es un pelo largo, ¿sí? Y hay gente que tiene el pelo corto. Entonces, largo es el contrario de corto. Pero cuando algo es holgado, decimos que esta cosa es ancha, ¿sí? Ancho es el contrario de estrecho. Mucho cuidado porque en portugués y español se mezcla mucho esto y es una confusión total y no se puede equivocar porque significan cosas totalmente distintas, ¿sí? Entonces, sabía que era un largo viaje hasta donde Dios vive. Así que empacó su maleta con pastelillos y refrescos. Así que empacó. Empacó es hacer paquetes, ¿no? Es decir, poner todo dentro, ¿no? Empacó su maleta. Maleta es lo que llevamos cuando vamos a viajar para poner nuestras cosas dentro, ¿sí? Entonces ponemos los objetos que vamos a llevar en un viaje, ponemos dentro de una maleta, ¿sí? Entonces cuidado que también es una palabra que es un poco diferente en portugués y español. Con pastelillos. Pastelillo es el diminutivo de pastel. Pastel en español no es lo mismo que en portugués. No, no lo es. Entonces, mucho cuidado porque lo que llamamos en Brasil de pastel no existe en España, no hay este plato, ¿sí? Lo que se dice aquí que es pastelillo, que es un resumen, un diminutivo de pastel. Pastel es aquella comida
normalmente dulce, ¿no? Que comemos en los cumpleaños de una persona, ¿sí? Pastel, torta, tarta son más o menos sinónimos, ¿sí? Mucho cuidado. Un pastel de chocolate, por ejemplo, me encanta, ¿sí? Entonces, pastel normalmente es una comida dulce y que tiene como semejantes una torta o una tarta, ¿sí? Y refresco. Refresco tampoco es lo mismo que en portugués. Vaya, falsos cognatos. Mira cuántos falsos amigos. Refresco no es zumo de fruta o jugo de fruta. Zumo o jugo es lo que tomamos cuando son hechos de frutas, ¿sí? Un zumo de naranja o un jugo de naranja, por ejemplo, ¿sí? Pero refresco es algo como Coca-Cola, ¿sí? Coca-Cola es un refresco, ¿vale? Pues, y empezó su jornada, comenzó su jornada. Cuando había caminado como 3 cuadras, se encontró con una mujer anciana o una mujer vieja de mucha edad, ¿sí? Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí parada, contemplando algunas palomas. Paloma es un ave, ¿sí? La paloma de la paz, por ejemplo, es un ave muy conocida, ¿no? Entonces, las palomas son este tipo de ave. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco cuando notó que la anciana parecía hambrienta. Hambrienta es la persona que tiene hambre. Quien tiene hambre quiere comer, así como quien tiene sed quiere beber, ¿sí? Quien está hambriento es que tiene muchísima hambre, ¿sí? Entonces tengo mucha hambre, estoy hambriento, ¿sí? Entonces aquí la señora estaba hambrienta, es decir, que tenía hambre, ¿sí? Así que le ofreció un pastelillo. Ella, agradecida, aceptó el pastelillo y sonrió al niño. Su sonrisa era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció uno de sus refrescos. De nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Él se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo, pero ninguno de los dos dijo nunca una sola palabra. Mientras oscurecía, mientras es al mismo tiempo que oscurecía, cuidado, es oscuro y oscurecer que decimos en español, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo que se hacía oscuro, ¿no? Al mismo tiempo que la noche llegaba, entonces mientras oscurecía, el niño se percató. Se percató significa que se dio cuenta. Se dio cuenta de algo, se percató de algo, ¿sí? Entonces el niño se percató, el niño se dio cuenta de lo cansado que estaba. Este lo ahí significa mucho, tanto, ¿sí? Demasiado, de tan cansado que estaba. Y se levantó para irse, pero antes de seguir sobre sus pasos, es decir, antes de marcharse, ¿no? Dio vuelta atrás, es decir, volvió, ¿sí? Dio vuelta atrás, volvió, corrió hacia la anciana, corrió hacia no es hacia, son dos cosas diferentes, ¿no? Hacia es una palabra que significa en dirección a. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso, el niño corrió en dirección a la anciana. ¿Sí? Entonces corrió hacia la anciana. Hacia también quiere decir más o menos. Por ejemplo, vamos a encontrarnos hacia las 3 de la tarde. Vamos a encontrarnos más o menos a las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces tiene estas dos ideas, de una idea de aproximadamente. ¿Sí? Y en este caso de hacia a algún otro lugar es en dirección a. Entonces corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. La madre estaba sorprendida por la cara de felicidad del niño. Entonces le preguntó: hijo, ¿qué hiciste hoy que te hizo tan feliz? Mira, hijo, ¿qué hiciste?
Ese es un verbo que vamos a conocer dentro de poco, que es el verbo hacer. Verbo hacer en pasado. ¿Qué hiciste hoy? ¿Qué te hizo? Ahora también hay de nuevo el verbo en pasado, ¿no? ¿Qué te hizo tan feliz? ¿Vale? Y el niño contestó. Contestó o respondió es sinónimo. Contestar y responder en español es sinónimo, ¿sí? Hoy almorcé con Dios. Y antes de que su madre contestara algo, es decir, antes de que su madre dijese cualquier cosa, antes de que su madre respondiera algo, añadió. Añadir es un verbo, ¿sí? Añadió es el verbo añadir, que es lo mismo que acrecentar, ¿sí? Entonces, antes de que su madre contestara algo, acrecentó. ¿Y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que he visto, más hermosa, más bonita, ¿sí? Mientras tanto, es decir, en este mismo tiempo, mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara y preguntó: Mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz? Sí, entonces mire, ¿qué hiciste? De nuevo verbo hacer en pasado, ¿no? ¿Qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz? La anciana contestó: comí con Dios en el parque. Y antes de que su hijo respondiera, añadió: y sabes, es más joven de lo que pensaba. ¿Vale? Pues si alguna cosa no quedó clara, entonces hay que buscar al diccionario, ¿sí? Seguimos. Aquí hay las 6 preguntitas de interpretación de textos. Los alumnos que tienen clase conmigo en otras medias ya saben que vamos a responder esto en otros momentos, ¿no? Y los alumnos que no tienen clase conmigo en otras medias, si queréis dejar aquí en los comentarios las respuestas de estos ejercicios, siempre corrijo cuando puedo, ¿sí? Seguimos. Vamos aquí a una cuestión de gramática. Mira, las reglas de gramática que pongo en mi apostilla son reglas resumidas, facilitadas, las reglas más simples para que las personas puedan acompañar. La idea aquí es que podamos hablar y escribir un buen español, pero no es hacer que nadie sea un gramático, ¿sí? No es esto. Entonces, por supuesto, hay muchas más cosas en la gramática española. Eso todo lo que pongo aquí son las formas más simples y más resumidas de lo que podemos hacer, ¿sí? Pues vamos a hablar hoy entonces de singulares y plurales, cómo hacer los plurales de las palabras, ¿no? Entonces son el número de las palabras, ¿sí? Entonces, el número nos informa sobre la cantidad de objetos que designa. Si es uno, es singular, y si es más de uno, es plural. Los ejemplos aquí: mesa es una mesa, mesas es más de una, maniquí es un maniquí. Maniquí es más de uno. Balón es uno. Balones más de uno, ¿sí? Y las reglas de formación de plurales en español son bastante simples, ¿sí? Entonces tenemos aquí, en singular, si la palabra acaba en vocal, camisa, silla, el plural es solo poner una S en final, camisas, sillas. Eso es igual que portugués, ¿sí? La diferencia está aquí. Cuando la palabra termina en consonante, cuando acaba en consonante, motor, poder, añadimos ES. Entonces, motores, poderes, hay que poner ES. Papel, papeles, ¿sí? Entonces, siempre con ES al final, ¿sí? Entonces, a veces eso cambia un poquito porque en portugués, principalmente cuando las palabras terminan en L, cambiamos para una I y ponemos S, pues eso no ocurre en español, ¿sí? Entonces, papel pasa para papeles, ¿sí? Nada más. Aquí de vocabulario, silla es el local donde nos sentamos en una silla, ¿sí? Existen otras cosas donde nos sentamos, pero también hay las sillas, ¿sí? Existe entonces aquí una única reglita que es diferente en portugués y español. Esta regla no existe en portugués, que es aquí. Ojo, algunas palabras terminadas en I y en U, que son acentuadas como bambú, maniquí, añadimos ES y no solamente S, aunque sea una vocal, es una vocal fuerte. Entonces ahí ponemos ES y no solamente S. El plural de bambú es bambúes, el plural de maniquí es maniquíes, ¿sí?
Y hay, así como en portugués, algunas palabras que solo se usan en singular y otras que solo se usan en plural, ¿sí? Entonces aquí, palabras que solo usamos en singular, por ejemplo, como los puntos cardinales, ¿no? Sur, este, oeste, solamente se usa en singular. Sed también, salud también se usa solamente en singular. Aquí hay algunos nombres que se emplean solo en plural. Este solo actualmente no es tan solo en plural, pero es que depende muchísimo del local donde te encuentras. ¿Sí? En algunos países, en algunas regiones, se aplican solamente en singular y en otros países solamente en plural. Y hay países que aceptan estas palabras en singular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por la regla, normalmente no se usan en singular palabras como facciones, víveres, exequias y también como palabras que son formadas por objetos que tienen dos piezas similares, dos piezas que son muy semejantes, como tijeras, pinzas, alicates, pero eso no es totalmente así. Se puede utilizar, algunas de estas se usan en singular, pero eso depende de la región donde te encuentras. ¿Vale? Pues, pero no es difícil, las reglas son fáciles y solamente hay estas, las más simples están aquí y pues lo demás hay que buscar una gramática si alguien quiere saber algo más de esto, ¿sí? Seguimos. Tenemos entonces aquí el ejercicio número 1 para formar algunos plurales. Aunque parezca muy fácil, hay por supuesto algunas cosas aquí que no he dicho en las reglas generales para que podamos discutir en este ejercicio. Voy a hacer el ejercicio 1 con vosotros y dejo el ejercicio número 2 para que hagáis en casa, ¿sí? Porque esta de ahí vamos a corregir, los alumnos que tienen clase conmigo, corregiremos entonces en la clase de correcciones, ¿sí? Y una vez más, si alguien quiere dejar la respuesta en los comentarios aquí abajo, es solo poner que voy a corregir, ¿sí? Pero el ejercicio 1 vamos a hacerlo juntos. Pues el plural de balón, ya habíamos visto allí en el ejemplo, es balones, ¿sí? Con ES, palabra que termina en N. N es una vocal, es una consonante, perdón. Entonces ponemos ES. Y en la forma plural, balón no se acentúa, no lleva tilde, ¿sí? Entonces balones no está acentuado. Balón se acentúa en singular, pero balones en plural no se acentúa, ¿sí? La segunda palabra allí, jabalí. Jabalí es palabra terminada con I. I es una vocal, pero esta es una vocal I acentuada, una I fuerte. Entonces el plural de jabalí es jabalíes, con ES en el final, ¿sí? La I y la U acentuada, ¿os acordáis? Funcionan como consonantes. Entonces ahí jabalí, jabalíes y se mantiene la tilde, ¿sí? Pues la tercera palabrita aquí es voz. Voz, pues, voz ponemos entonces, como termina en consonante, ponemos ES en el final, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo, pero siempre hay un pero. ¿Os acordáis de la primera clase del capítulo 1 del alfabeto? Pues entonces el conocimiento que tuvimos en aquella primera clase sigue valiendo para las clases que vienen después, ¿no? Y para esta vale mucho. ¿Por qué? La palabra voz termina en Z. Esta letra, la letra Z, tiene una particularidad en la lengua española que no existe en portugués, pero existe en español. La letra Z solo puede seguir por A o U. Solamente podemos poner estas tres vocales después de la letra Z. Vocal A, vocal O vocal U. Entonces, za, zo, zu son las tres formas que se escribe la letra Z. Pero, profe, entonces, ¿cómo haremos el plural con ES? Si hay una E y no puedo escribir Z, ¿E cómo pongo? Pues ahí cambiamos la letra Z para la letra C. Ponemos una C en su lugar. Entonces, el plural de voz, ¿sí? Mi voz. Ponemos entonces las voces de los cantantes. Las voces se deletrea de la siguiente forma. Deletrear es decir letra por letra. Voy a deletrear la palabra. V, O, C, E, S. Entonces tenemos ahí voces. V, O, C, E,
S con el plural, ¿sí? Entonces, voz en singular es con la Z y voces en plural es con la C. Pasamos entonces a la segunda línea. Afirmación. Afirmación, cuando pasamos a plural, pues tenemos ahí una palabra terminada en consonante, ponemos ES, pasa para afirmaciones, ¿sí? Pero así como balón pasa para balones sin tilde, afirmación pasa para afirmaciones sin tilde, no se acentúa, ¿sí? La otra palabra es reloj. Reloj es el objeto que usamos para mirar las horas. ¿Sí? Miramos las horas en un reloj. Reloj, cuidado porque así se dice esta palabra, su plural, como la letra J es una consonante, ponemos ES. Entonces, reloj pasa para relojes. ¿Sí? Debilidad. Debilidad también termina por consonante, la consonante D. Entonces ponemos ES para plural. Debilidad, debilidades. ¿Sí? La tercera línea, la palabra es café. Café, cuando ponemos en plural, mira, palabra terminada en vocal, añadimos S solamente. Entonces, café pasa para cafés. Y en este caso se mantiene la acentuación. Mantenemos la tilde, ¿sí? Cafés también es acentuado, ¿sí? Lo mismo pasa con sofá. Sofá, que es otro lugar donde podemos sentarnos, ¿no? Sofá es una palabra que también termina en vocal, la vocal A acentuada. Cuando pasa a plural, ponemos una S y decimos sofás. Pero sofás sigue acentuada, así como café pasa para cafés, también acentuado, ¿sí? La palabra huésped. Huésped es una palabra terminada en consonante, entonces ponemos ES en el final. Huésped pasa para huéspedes. En este caso, la palabra huéspedes mantiene también su acentuación ortográfica porque es una palabra proparoxítona, entonces no pierde su acentuación, ¿sí? Entonces, huésped es palabra paroxítona, pero huéspedes es proparoxítona y se mantiene. Vale, estoy hablando de esto porque dentro de poco vamos a ver las reglas ortográficas, ¿eh? De acentuación ortográfica. Entonces, huéspedes con ES en el final. ¿Y cómo vamos? Uy, perdón, hay un bichito aquí, una mariposita. Huéspedes, ¿qué es un huésped? Huésped es así, cuando vamos a un hotel, ¿sí? Y estamos dentro de un hotel, somos huéspedes de este hotel. O cuando vamos a casa de una persona y vamos a dormir en esta casa, somos huéspedes de la persona que nos está recibiendo, ¿sí? Seguimos, lápiz. Lápiz es igual en portugués y español, ¿no? Lápiz, palabra que termina en consonante. Su plural se hace con ES, ¿verdad? Sí, pero mira, ojo, ojo, así como había la palabra voz que termina con Z, lápiz también termina con Z. Entonces, no podemos poner simplemente ES en el final. Hay que cambiar la letra Z por la letra C. Entonces, lápices en plural mantiene la tilde, ¿sí? Pero cambiamos la Z por C. Juez. Juez, así como en portugués, semejante a la palabra en portugués, no es quien juzga en un tribunal, ¿no? El juez es la autoridad de un tribunal. El juez, pasamos entonces a plural con ES porque es una consonante, la consonante Z, pero de nuevo a la consonante Z. Entonces, juez pasa a plural con CES al final. Entonces, jueces, jueces, JUECES. ¿De acuerdo? Y por fin la palabra álbum. Mira, álbum tiene una particularidad muy interesante porque ¿os acordáis que había dicho también en aquella clase primera del alfabeto que las palabras en español terminan con la N y no con la M? Pues
¿Cómo tenemos aquí álbum con una M al final? Pues álbum es una palabra de origen latino, entonces desde que vino la palabra al español no ha cambiado su forma de escribir, se ha mantenido con la letra M en el final. Entonces aquí funciona como cualquier consonante, simplemente ponemos ES en el final y el plural de álbum es álbumes. ¿Sí? Álbumes y sigue acentuado. ¿De acuerdo? Pues amores, por hoy es todo. Un gran beso y hasta la próxima clase.